Hermanos y hermanas que nos escuchan esta mañana, vamos a tener nuestro tiempo de estudio una vez más. Les doy las gracias que nos sintonizan y que están con nosotros siempre pendientes de los estudios. Les quiero decir que este día vamos a participar de la comunión. Yo sé que hemos dejado atrás eso, fallamos los meses anteriores por cualquiera sea la situación. Pero de aquí en adelante, cada primer domingo del mes vamos a participar de la comunión y les quiero recordar eso. Así que si tienen tiempo pueden buscar su pan, como les dije la última vez, no importa qué tipo de pan sea. Y también pueden buscar su jugo de uva o lo que tengan a la mano. Vamos a participar este día de la comunión y de hecho todo el estudio va a ser acerca de la mesa del Señor. Ese es el título de nuestro estudio, la mesa del Señor. Y quiero tomar esto porque siendo el primer domingo del año, quisiera que comenzáramos con una perspectiva fresca en lo que significa venir a la mesa del Señor. En estos últimos días estuve meditando acerca de este tema y de verdad que el Señor trajo mucha convicción a mi corazón, porque normalmente hacemos esto 10, 15 minutos, maybe 5 minutos tal vez, 5 minutos al final del estudio y rapidito compartimos y oramos por la copa, oramos por el pan y así a la carrera. No quiero hacer eso en verdad. Eso es uno de las cosas importantes en la iglesia y quiero darle el tiempo necesario, el tiempo que corresponde. Así que vamos a participar este día de la comunión. Como les digo, pueden buscar sus elementos por favor. Y si no, pues después pueden regresar el video o como lo estén escuchando y pueden hacerlo ustedes en su propio tiempo. Para lo importante de esto quiero decirles lo que significa venir a la mesa del Señor y por qué lo hacemos y cómo debemos hacerlo y cuál es el significado de esto. Como digo, la última vez que hablamos de esto lo hicimos de manera muy breve y ya no quiero hacerlo así. Quiero darle el tiempo que corresponde. Lo vamos a hacer de la manera que debe hacerse. Así que Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de usted. Dios, para primero que nada darle gracias por este nuevo año que comienza, por las promesas de su presencia con nosotros todos los días, Señor. Gracias Dios por su provisión. Hemos pasado por muchas cosas difíciles, hemos llorado, hemos reído, hemos sufrido, hemos estado en temor, en angustia, en necesidad. Y en todas esas cosas usted siempre fue fiel para levantarnos. Así que Señor, esta mañana, cuando iniciamos nuestro estudio, le pido a Dios que usted abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, nos hable por el poder de su palabra y nos recuerde, Señor, que usted ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Así que Dios, enséñenos de su palabra, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta vez comenzamos en el libro de Malaquías capítulo 1, por favor, si lo pueden buscar. Malaquías capítulo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y vamos ahí a ver lo que el Señor nos dice acerca de la mesa del Señor. Luego vamos a ir a 1 de Corintios 10 y vamos a terminar en 1 de Corintios 11. Así que 3 pasajes principalmente en esto que vamos a hablar hoy. Pero queremos traer una perspectiva bíblica. ¿Qué significa cuando decimos venimos a la mesa del Señor? ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Y cómo debemos prepararnos para esto? En el libro de Malaquías tenemos el caso del pueblo de Israel. Como digo, es el último libro del Antiguo Testamento. Pero tenemos el caso aquí del pueblo de Israel que llegan a un momento en su existencia, un momento en su vida, donde al venir a la mesa del Señor, vean esto, al venir a la mesa del Señor lo estaban haciendo como algo que ya estaban fastidiados, algo de lo que ya estaban cansados, algo de lo que estaban renegando. Y lo único que están haciendo aquí es refunfuñar, es estar haciendo este reclamo delante de Dios, porque han perdido el enfoque de lo que significa la mesa del Señor. Y por eso es que el Señor puso convicción en mi corazón, porque a veces hacemos las cosas que creemos que son correctas y no ponemos cuidado en preguntar, ¿y todavía tenemos los ojos en lo que significa lo que estamos haciendo? Malaquías entonces nos dice en el capítulo 1 que el Señor le va a hablar a su pueblo. En el verso número 1 dice,
profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Verso 2 dice: Señor, yo os he amado, dice Jehová. Vean esto, el Señor les dice: yo los amo, y ellos vienen y van a renegar de lo que Dios les está enseñando, de lo que Dios les está hablando. En el capítulo 1, el Señor les continúa hablando y les dice: vean, abran sus ojos, dense cuenta de lo que está pasando. En el verso 6 les dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. El Señor dice: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, el pueblo ha llegado a tal condición de, quiero pensar la palabra correcta, a tal condición de estar tan cómodos, pero también de estar tan desconectados de la realidad de su relación con Dios. Han llegado a vivir en ese tiempo en donde ya es una rutina solamente, donde ya el significado de las cosas que hacen no importa, solamente están ahí porque lo hacen. El Señor le dice: ¿por qué me menosprecias? Y ellos le preguntan al Señor: ¿en qué te hemos menospreciado? Y vean esto, verso 7, ¿estamos ahí? Capítulo 1 de Malaquías, verso 7. En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Oh, el asunto de hoy en día que vamos a hablar es la mesa del Señor. ¿Cómo puede una persona llegar a pensar que la mesa del Señor es algo despreciable? El Señor mismo le está diciendo esto al pueblo de Israel. Vean esto. Verso 8 dice: y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, ora por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Vean esto. Vean esto. ¿Qué es la mesa de Jehová aquí? Pues era el lugar del sacrificio, el altar donde ellos debían traer su ofrenda. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué llegaron a ese punto en su vida? ¿Cómo fue que fueron decayendo en tal condición? ¿Cómo fue que llegaron a una situación tan espeluznante, tan horrorosa, y ni siquiera se dieron cuenta? La Biblia nos enseña que Dios es trascendente. Dios está muy por fuera, muy allá de lo que es su creación. Pero a Dios le interesa, Dios sobrepasa su creación y es más grande, pero a Dios le interesa, ve esto, tener comunión con la criatura a quien Él ha creado, a nosotros. Aunque Él es grande y habita por fuera, Él se conecta, Él nos busca, Él desea esta comunión con nosotros. Pero nosotros no podemos acercarnos a Dios en nuestra condición natural, porque la Biblia dice: pero el pecado nos ha separado de Dios. Pecado es separación. Y aquí tenemos un Dios santo, perfecto, y un Dios que es puro. Y aquí que tienes al hombre que es pecaminoso, blasfemo, egoísta, rebelde.
impío, injusto. Dios en su gracia nos enseña y nos dice, la única manera que tú puedas acercarte a mí, que lo sucio, lo impío, lo mundano se pueda acercar a lo santo, a lo puro, a lo limpio, el Señor dice, es un sustituto. He aquí el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Y el hombre tenía que venir con su sacrificio y presentar el sacrificio y hacían todas estas cosas. Una vez al año en el día de expiación, venían y traían a sus animalitos y el sumo sacerdote iba a agarrar estos dos animales en los cuales uno iba a ser degollado y la sangre iba a ser esparcida sobre el lugar, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. El otro animal esa sangre iba a ser puesta en ese propiciatorio. Y el otro animal que iba a quedar vivo, iban a poner sus manos en ella. El sumo sacerdote iba a orar para que todos los pecados del pueblo de Israel fueran transferidos a ese animal. Y ese animal tenía que ser llevado afuera del pueblo, lejos, y que no volviese a regresar nunca más. El Señor dice que cuando perdona nuestros pecados, así como lejos es el este del oeste, así dice el Señor, nuestros pecados han sido tirados a lo más profundo del mar. Dice el Señor, no los volveré a recordar no más. Todos los años tenían que hacer esto. Pero era de recordarnos que no. Hay una sola manera de nosotros acercarnos a Dios, de que alguien que es sustituto tiene que morir en nuestro lugar, tiene que derramar su sangre. Hay un sacrificio, hay un derramamiento de sangre que nos hace ahora bendecidos de podernos acercar a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel llegaran a decir, ay, otra vez lo mismo? Allí estamos haciendo, ya estamos cansados de esto. Ya no quiero saber más de sacrificio. Ya no quiero saber de esto, no más. Qué tedioso, qué enfadoso es estar haciendo esto. Imagínense. Y luego pensamos que Dios no es paciente con nosotros. El animal que traían para el sacrificio debía ser sin defecto, macho, de 1 año. Y lo debían tener allí para que lo mirara, y el sumo sacerdote debía examinar ese animalito y decir, sí, es limpio, es correcto. Pero ellos habían llegado a tal momento, a tal condición, que traían animales cojos, enfermos, rengos, ciegos, qué sé yo, robados. Como estaban fastidiados de hacerlo, venían con su animal, lo peor que podían encontrar, y se lo traían al sacerdote y decían, ahí está, pues ya, ay, otra vez lo mismo, siempre lo mismo. ¿Entendemos esto, hermanos? Es imprescindible que entendamos esto. ¿Cuántas veces hemos dicho al momento de presentarnos delante de Dios en oración, ay, otra vez lo mismo? Tenemos que orar cada comida. ¿Por qué otra vez a la iglesia el domingo, otra vez el miércoles? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué leer? Y leer la Biblia. ¿Qué tanta lectura? ¿Por qué? ¿Cuántas veces actuamos de la misma manera? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios con nuestra actitud que estamos cansados de hacer lo que hacemos como cristianos? Porque hemos perdido el enfoque. Y hablamos de, soy bendecido. Ay, soy esto. Ay, que sí. Ay, Señor, soy cristiano. Y las bendiciones. Y declaro bendiciones en el nombre. Declara nada. Y yo reclamo, no reclames nada. Lo único que mereces tú y yo es juicio divino. Porque somos tercos, somos necios, somos duros de corazón. Pero yo nunca he dicho con palabras, no, pero tu actitud sí. Tú no me has oído, no, yo no te he oído.
Pero el Señor conoce tu corazón. Qué irónico que nos presentamos a la iglesia, a la congregación, a adorar a Dios y cantamos, ay Dios del cielo y las manos y hacemos un show y todo esto. Y la actitud no está allí. El corazón no está allí. El Señor dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor le dice, ve, llévale ese animal a tus príncipes, llévaselo al gobernador, llévaselo al presidente municipal, llévaselo a tus compadres, llévaselo a tus vecinos, dales que se lo coman ese animal con defecto, cojo, agusanado, cochino, feo. Llévaselo, ofrece ese en una cena que hagas, a ver qué te dicen. ¿Y cuántas veces le damos lo mejor, lo que consideramos mejor al mundo? Y nos detenemos de darle lo mejor de nuestro corazón a Dios. Verso 14 es severo, es duro. Y si te incomoda, no te voy a decir que me disculpes, porque no hay por qué pedirte disculpas por eso. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Seamos serios, dejemos de jugar con Dios, queriéndole dar a Dios las sobras, la miseria. Porque no somos serios. La primera parte de nuestro tema, la mesa del Señor. ¿Has perdido el enfoque de lo que significa la mesa del Señor? ¿Has perdido la prioridad de lo que debe ser tu comunión íntima con Dios? ¿Has perdido la realidad de que si te quieres acercar a Dios tienes que hacerlo en sus términos? Ese es el Antiguo Testamento, pero luego tenemos el Nuevo Testamento y vamos para allá. Primera de Corintios capítulo 10. Y aquí se va a poner interesante la cosa. El Señor nos dice por medio de Jeremías capítulo 31, dice, viene el día en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, dice el Señor. Bueno, eso mismo es para nosotros también. No somos Israel, la iglesia no es Israel, pero nosotros hemos sido los recipientes de este nuevo pacto por el evangelio de Cristo Jesús, por fe en el nombre de Cristo Jesús, por fe en la obra completa, perfecta de redención que Jesús hizo en la cruz al morir por nuestros pecados y cuando resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio y nosotros ahora somos los recipientes de esta gracia, de este evangelio, de esta bendición, de que este pacto es para nosotros. Escribiré mi ley en sus corazones, dice, y pondré mi espíritu en ellos. Entonces, Primera de Corintios capítulo 10, comienza Pablo para escribirnos. Había una iglesia en el Nuevo Testamento que era una iglesia problemática, era la iglesia de Corintios. ¿Qué problema con esta iglesia? Problemas en el matrimonio, problemas en el rol de la mujer y el varón, problemas en la manera de vestirse, problemas en la división, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de aquí, yo soy de allá. Era solamente problema tras problema tras problema. Eran como la piedra en el zapato para el apóstol Pablo. Siempre se dedicó a estarles escribiendo estas dos cartas, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, para tratar de corregir algunos de estos problemas. Pero en el capítulo 10, en el verso 14 dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Vean esto. Él ha estado hablando del problema de la idolatría y la fornicación y de lo que significa tentar al Señor y haciendo estas cosas de idolatría. Y les dice aquí, huyan de la idolatría. Ahora vean, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, vean esto, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Dos cosas bien importantes. La copa que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Dos cosas bien importantes. Cuerpo y sangre hablan de una persona, obviamente. Cuerpo habla de la muerte de Jesús para redimirnos. La sangre habla exactamente de eso, de la redención, del perdón de nuestros pecados.
No era solamente necesario que muriera Jesús, sino que derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre, pues no hay remisión de pecados. Entonces Pablo les dice, espérense. Ahora, recuerden, esta carta se escribió a cristianos, a una iglesia. Y a esta iglesia Pablo le dice, mira, la bendición, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vean esto. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, vean esto, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y luego aquí viene, ¿por qué dice eso? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí hay un problema serio. Aquí nos está diciendo Pablo que hay prácticamente estas dos mesas, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Ahora, cuando tú te sientas alrededor de la mesa con tu familia y comen, participan de la misma comida, ¿para qué comes? ¿Para qué comemos? ¿Cuál es el propósito de comer? Para vivir. No comes, no vives. Puedes sobrevivir un poco de tiempo sin comer, pero necesitas comida para el sustento. Comida es vida, pues. Comida, bebida es vida. Cuando comes, cuando bebes, estás participando de la misma comida, estás participando de la misma vida, por así decirlo, con todos los que están sentados alrededor de la mesa. Es obvio, es claro lo que él nos está tratando de decir aquí. No entremos en términos más profundos, porque es muy claro lo que nos está tratando de decir. Dice, aquí viene el punto. Cuando comes, cuando bebes, antes de que comas, bendices el pan, antes de que comas, bendices la copa y luego comes. Pero en realidad dice, aunque estamos comiendo individualmente, compartimos del mismo pan. ¿A qué se refiere? Bueno, capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús dice, este es mi cuerpo, este es el pan que descendió del cielo. Para nosotros, cuando hablamos de la cena del Señor que estamos compartiendo, escucha, al compartir de la cena del Señor en la mesa del Señor, estamos compartiendo de la vida del Señor en nosotros. Mantenemos esta comunión íntima y compartimos la misma vida. ¿Cuál es la vida? La vida eterna. Él dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Compartimos en comunión a Jesús, que es nuestra vida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero aquí Pablo nos está diciendo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que hay otra mesa. ¿Y cuál es esa mesa? La mesa de demonios. Perdón. ¿A qué se refiere cuando está diciendo esto? Simple. La mesa de demonios es esto. Si el compartir de la mesa del Señor es compartir la vida del Señor con todos los hermanos en la iglesia, con todos los hermanos en todas partes que estén, compartiendo de la comunión, es un solo pan. Aquí nos dice, si compartir de la comunión es compartir de la vida del Señor y que nos hace un solo cuerpo, no somos muchos cuerpos, es un solo cuerpo. La iglesia de Jesús en todo el mundo es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Pero compartimos de la cena del Señor y nos hace compartir de su vida en nosotros. El problema es que saliendo de acá, nos vamos y compartimos con el mundo y estamos compartiendo de la vida de los demonios. ¿Cómo así? Claro. Cuando ellos hacen, por eso habla de idolatría aquí. Todo lo que los impíos, los mundanos, aquí dice, los gentiles sacrifican estas cosas a sus ídolos. Eso no puede ser de Dios, es de los demonios. Ya sea en sus fiestas, ya sea en su conducta, ya sea en su actitud, ya sea en su manera de vida, ya sea en lo que ellos hacen, contrario a la palabra de Dios,
es idolatría. Todo lo que los no creyentes hacen contrario a la voluntad de Dios es idolatría. Y no importa qué tan buenas personas sean. Oh, pero es que son buenas personas. No importa, no hay uno bueno, ni siquiera uno. La Biblia dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie va a entrar al cielo porque fue buena persona. Nadie. Los que entran al cielo tienen que entrar por la justicia de Cristo Jesús y por esa justicia que viene por fe en el nombre de Jesús, en la obra redentora de Cristo Jesús, en la muerte de Cristo Jesús, en la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el evangelio de las buenas nuevas. Entonces aquí lo que nos está diciendo, que si eres cristiano, si te consideras creyente, si asistes a una iglesia y crees que eres creyente, no puedes estar participando de la mesa del Señor y salir y participar de la mesa de los demonios. Porque es que muchos que se consideran cristianos viven en esta derrota una y otra y más se la pasan tiempos derrotados que en victoria. ¿Por qué? Porque en su manera de vivir están compartiendo, sentándose a la mesa con los demonios, y los demonios les encanta ofrecerte lo que ellos tienen, porque quieren robarte esa vida que Dios te... No te pueden poseer, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero sí pueden poner delante de ti cosas que tú mismo comas o mismo hagas o mismo tomes para ti mismo, que te hace compartir la vida, no de Jesús que murió por ti, de los demonios que te alejan de Jesús. El chisme, la contienda, la envidia, las borracheras, las drogas, la pornografía, la prostitución, la ambición al dinero, el egoísmo, todas esas cosas son no de Dios, sino de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Digo, pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, déjenme leerles algo aquí. No tienes por qué vivir así. No deberías, pero no tienes por qué vivir así. Colosenses capítulo 2. Verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesús derrotó al diablo, derrotó al pecado, derrotó a los demonios. La única manera que ellos pueden tener cierto control sobre de ti es cuando tú te sientas en su mesa y compartes de lo que ellos te ofrecen. No tienes por qué vivir así. No deberías vivir así. ¿Cuándo vivimos así? Cuando, como la gente en el tiempo de Malaquías decía: esto cansa, esto aburre, esto enfada. Cuando perdiste la percepción, la realidad de lo que significa tu relación con Dios. Ahora bien, concluyamos esto pues. 1 Corintios 11. Entonces Pablo les escribe en 1 Corintios 11, porque este era el problema de ellos. El domingo eran santo y entre la semana eran Blue Demon o 1000 máscaras. Y el Señor les va a decir por medio de Pablo: no deberías de vivir así. Perdón, hermanos. Primera de Corintios 11.
Pablo sigue hablando con ellos, como digo, problema tras problema tras problema, y divisiones y todo esto. Pablo les dice en el verso 17 del capítulo 11 de Primera de Corintios, dice: pero al anunciar lo que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿A qué se refiere esto? En primer lugar dice: cuando se reúnen en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, ¿esto no es comer la cena del Señor? En ese tiempo, en ese lugar, celebraban lo que se conoce como festín de amor. Era un agasajo que comían. La iglesia, fíjate, la iglesia del primer siglo, en el libro de los Hechos capítulo 2 nos dice que todos los días se reunían y todos los días compartían. Ve, te lo leo para que no te dé las cosas fuera de orden. Dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1, la enseñanza de la palabra. 2, en la comunión unos con otros. Ese es el compañerismo. En el partimiento de pan, comiendo, y en las oraciones. ¿Ves? Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos, cada uno según la necesidad de uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que hacía. La iglesia hacía esto todos los días. Después la iglesia adoptó la práctica de estas reuniones en donde comían juntos cada domingo. Pero lo que hacían era que primero comían juntos y después participaban de la cena del Señor, de la comunión. Entonces Pablo dice: cuando vienen a estas reuniones y que se van a participar de este festín de amor que se llamaba, dice, ya no están participando de la manera correcta. Verso 21 dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienes casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la comieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Te das cuenta? Dice entonces, ¿por qué están haciendo esto? Que es grotesco, es grosero, es inapropiado. Es completamente erróneo. ¿Qué hacían? Se reunían, tenían el servicio y terminaban y iban a participar de la cena del Señor. Ya estaban en pleitos porque unos traían mucha comida, y como traían mucha comida, comían primero que los otros. Había en la iglesia gente que eran muy pobres, no traían nada, entonces nada más se quedaban viendo a los que sí traían mucho, y los que traían mucho se sentaban a comer delante de ellos, y ellos no les importaba que los otros no tenían, y ellos iban a su casa llenos, y ya tomando tanto vino se emborrachaban en la iglesia y se iban a su casa. Pero también el pobre que no había comido nada se iba con el estómago vacío, pero también se iba vacío en el corazón, físicamente con hambre y espiritualmente con hambre. Pablo dijo: eso no puedes llamar lo que lo estás haciendo. Acuérdate, cuando pierdes el enfoque de lo que representa la cena del Señor, haces barbaridad y media. Había egoísmo, había pleito, había contienda, había divisiones, había todo este tipo de groserías. Los grupitos se formaban, y no te juntes con este, júntate con aquellos. Estos son del barrio, aquellos no. Estos son de aquí, estos son de allá, estos son de Guerrero, estos son de Chihuahua. No te juntes con estos porque estos son aquellos. Los de Guerrero son malos, no te juntes. Empezaban a criticarse allí cosas que ni tienes idea.
verso 20, Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué es comer la cena del Señor? Bueno, aquí nos dice, yo recibí del Señor. Así que dice Pablo, a mí no me lo enseñó nadie, este fue mismo el Señor lo que me lo enseñó. Dice, el Señor me dijo, esta es la manera que lo debes hacer. Entonces yo tengo aquí en mi mano una copa y un pan. Como les digo, quería verdaderamente compartir con ustedes esto porque no lo quería hacer a la carrera. Quería que miráramos el trasfondo de todo esto, porque solamente así lo vamos a hacer de manera correcta. Vean lo que dice al final, dice, el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué quiere decir indignamente? No que tú eres digno y algún día lo vas a hacer dignamente, no. Indignamente se refiere más no a la persona, sino a la actitud de la persona. Ajá. Y aquí es donde se va a poner importante. Interesante el punto. ¿Por qué? Porque a comer del pan y tomar de la copa, lo están haciendo como lo hacían en el tiempo de Malaquías. Esa misma actitud, qué cansado. Ya sé lo que va a decir el pastor, ya que termine y es hora de ir a almorzar, ya me quiero ir y no sé qué. No. Si no lo hacemos de manera digna, quiere decir con la actitud correcta. Mira lo que dice aquí. Serás culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿esto es jugo? ¿Esto es pan? ¿Este no es el cuerpo de Jesús? ¿Esta no es la sangre de Jesús? La Iglesia Católica por muchos años ha tenido esa errónea doctrina de enseñarle al pueblo que el sacerdote tiene el poder para presentar a Jesús en sacrificio cada día que él tiene, cada día que hacen una misa y presentan la Eucaristía. Eucaristía solamente quiere decir acción de dar gracias, el dar gracias. Cada vez que el sacerdote hace eso, dice, hacen esa ceremonia y las campanitas suenan y él hace esto y solamente él lo puede hacer porque él tiene el poder para hacer que este jugo y este pan se conviertan en la sangre, ¿verdad? Y el cuerpo de Jesús. No es cierto. Esa doctrina de la transubstanciación no existe, no es cierto. No. ¿Cómo sé? Hebreos capítulo 9 nos dice que Jesús murió una vez y para siempre. Jesús no tiene que morir cada misa, en cada lugar donde se presenta una misa. ¿Cuántos Jesús habría? Qué irónico, de veras, qué insensato. No. Eso no es lo que significa. Ve lo que dice el Señor así. Hacer esto en memoria de mí. Como pan y me recuerdo que su cuerpo fue entregado en sustitución mía para que yo me pueda acercar a Dios. Bebo de la copa y me recuerdo que su sangre fue derramada para que me lavara de mi maldad y me perdonara y me limpiara de mis pecados. Eso es lo que significa hacer esto en memoria de mí. Sí, yo no estaba allí hace 2000 años. Pero mi Jesús murió por mí, entregó su cuerpo. Cuando como este pan, lo hago en memoria de mi Señor. Cuando bebo esta copa, lo hago en memoria de mi Señor. Ve lo que dice aquí. Y mira cómo dice. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. No dice, esta copa es mi sangre. No, es el nuevo pacto en mi sangre. Tomó pan, no tomó su cuerpo. Tomó pan, ahí dice. En la noche que fue entregado, tomó pan. Y tomó una copa. Si era una copa, ¿por qué tenía vino? ¿Jugo de uva? Pero lo que viene después es lo importante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir esto? Pruébate. ¿Vas a salir de la iglesia hoy después de haber comido el pan y tomado de la copa? ¿Vas a salir y vas a vivir indignamente? ¿Te vas después a ir a sentar a la mesa de los demonios? ¿Vas a seguir participando de lo que te ofrecen los demonios? Todo lo que los impíos hacen, contrario a la voluntad de Dios, es idolatría. ¿Vas a seguir en las mismas celebraciones? ¿Vas a seguir en las mismas costumbres? O cuando comes el pan y bebes de la copa, lo vas a hacer de manera con la actitud correcta. ¿Cuál es esa? Yo pruebo a mí mismo y digo, Señor, perdóname en verdad. Nunca lo he hecho de venir delante de ti con el corazón arrepentido, quebrantado. Perdóname de mi pecado, lávame de mi maldad.
El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados. ¿Qué es lo que te debilita? La influencia de los demonios que te engañan. ¿Por qué te debilita? Porque ya que te hicieron caer en el pecado, te acusan de tu pecado. Y debilita tu relación, debilita tu caminar, debilita tu fe, debilita tu perseverancia. Y otros dice, unos están enfermos, otros ya murieron. Quiere decir que el Señor en su gracia va a tener que llevarse a algunos en el momento en que lo decida, porque de otra manera van a seguir blasfemando su nombre. Sí, Dios hace eso. Hay personas que decimos, ¿por qué tan pronto? Porque el Señor dice, no te puedo confiar, no te puedo dejar aquí nomás. A manera de cuidarte tengo que llevarte conmigo. Ya no te puedo confiar aquí. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Esto es disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y el Señor nos va a disciplinar. ¿En qué manera? Te va a redarguir de tu pecado y te va a decir, ¿y todavía quieres seguir engañando? ¿Todavía quieres seguir pretendiendo? ¿Todavía quieres seguir aparentando algo que no eres? ¿Qué ganas con venir a la mesa del Señor si en la semana te la vives sentado en la mesa de los demonios? ¿Qué ganas de comer el pan y tomar de la copa si lo estás haciendo de manera indigna? Si en verdad sabes que no eres serio con el Señor. ¿Qué ganas de estar tratando de usar al Señor para que te dé lo que tú quieres, pero no para que le des lo que Él quiere, tu corazón? ¿Qué ganas de estar tratando de manipular a Dios para que sea como un mago que te cumpla tus deseos cuando no tienes deseo de tú obedecerlo? ¿Por qué te burlas de Dios? ¿Por qué crees que te puedes burlar de Dios? ¿Por qué crees que Dios tiene que satisfacerse con tus sobras? ¿Por qué le das a Dios lo peor de ti y no le das lo mejor de ti? ¿Por qué le traes un sacrificio de esas ovejas dañadas, cojas, mugrosas, agusanadas? ¿Por qué le das lo peor? ¿Por qué no te da la gana darle a Jesús lo que es mejor de ti? Tu corazón, tu vida, tu obediencia, tu fidelidad. Son preguntas que quiero dejarte y ojalá que comenzando este año lo comencemos de la manera correcta. Yo quiero participar del pan y de la copa de manera digna, pidiéndole perdón a mi Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos permites. Gracias, Dios, que nos has traído este tiempo. Hemos leído lo que tú dices en tu palabra acerca de cómo hacer estas cosas de manera correcta. Venir a tu mesa, Señor, y hacerlo de manera digna, con la actitud correcta. Entender lo que esto significa, nuestra comunión íntima contigo. Que tu muerte sea proclamada, porque tu muerte es victoria. Cada vez que participamos de esto de manera digna, proclamamos a los demonios y a Satanás y al mundo que la victoria fue ganada por nuestro Señor en la cruz del Calvario, que Él derrotó a Satanás y derrotó al pecado. Lo hacemos con la anticipación de lo que viene en el futuro, vivir contigo en tu presencia. Pero nos presentamos con corazones limpios, corazones puros, corazones sinceros, para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte que nos restaures esa comunión íntima. Perdóname por las veces que te he ofrecido lo peor de mí. Perdóname cuando no preparo mi corazón para venir delante de ti. Perdóname, Dios, por aparentar a veces lo que no soy. Y perdóname, Dios, por hacer esto de manera indigna. Empezando este año, Dios, enséñame a hacerlo de manera digna, juzgándome a mí mismo, para que no sea juzgado por ti con el mundo, Señor. Perdóname por haberte ofendido y lastimado. Participo de este pan con actitud de gracias en mi corazón, por el sacrificio de Jesús, por su cuerpo que fue entregado por mí en la cruz del Calvario. Padre, y al tomar de esta copa lo hago con agradecimiento, con alabanza, con adoración, con acción de gracias por la sangre de Jesús que fue derramada para el perdón de mis pecados. Porque Él murió por mí, porque fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra, oh Padre, y pronto viene para llevarme con Él por toda la eternidad. Por eso, al tomar de esta copa, te doy gracias que me perdonas mis pecados y me da este gozo de saber
que mi comunión contigo ha sido restaurada por fe en el nombre de Cristo Jesús. No por mis méritos, por fe en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias porque nos permites comenzar este nuevo año. Gracias, Dios, que contigo estamos seguros. Gracias, Dios, que aprenderemos mucho más de ti para servirte mejor, para conocerte mejor, para amarte más y para proclamarte al mundo que nos rodea. Danos la sabiduría, Dios. Y te agradecemos por tu presencia continua con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.